Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a empezar con el video que el Señor puso en mi corazón para esta ocasión, para este día. Y tú sabes que a lo largo de todos estos meses, desde que inició básicamente este año 2023, el Señor fue muy enfático en mi corazón para hacerme saber que muchas veces nos enfocamos tanto en nosotros y esto no puede seguir pasando dentro de su iglesia, sino que es necesario que nosotros, como su pueblo, como sus hijos, podamos desenfocarnos del centro, perdón, que nos habíamos puesto para entonces volver a enfocarnos en lo que es realmente importante, en aquel que sí es digno de ser nuestro centro, nuestro todo, y ese solamente es Cristo. Estuvimos hablando acerca de los deseos que hay en el corazón del Padre, cómo son cosas a lo mejor hasta cierto punto muy lógicas, muy obvias, pero que de saberlo a obedecerlo hay mucha distancia, pero que es importante que tú y yo podamos poner acción a aquello que nosotros descubrimos en la voluntad y también en la palabra del Señor. Los últimos videos, creo yo, al menos para mi vida, fueron muy confrontantes de parte del Señor para hacerme saber que muchas veces yo tiendo a decepcionarme de Él, pero no porque Él no cumpla, no porque Él no sea Dios, no porque haya dicho algo y me haya defraudado, sino son cuestiones de aquí, de mi mente, de lo que yo quiero, de lo que yo me supongo que va a pasar, de lo que yo me aferro, de lo que yo me imagino, pero no pongo tanto interés en conocer qué es lo que Él quiere. Pero si volteamos la carta, si volteamos la moneda, nos damos cuenta que el Señor sí tiene razones de sobra para decir: eso no ha sido lo que yo he sembrado en ti, no ha sido lo que mi espíritu ha trabajado en ti, pero qué precioso es saber que su espíritu precisamente sigue trabajando en cada uno de nosotros. El día de hoy quiero compartir contigo tres pasajes diferentes. Vamos a ir sobre la misma línea. Recuerda que aunque los temas puedan ser diferentes, es una sola línea y es Cristo. Para eso es que está este canal, para eso es el contenido, no para verme a mí, no para resaltar nosotros, no para aplaudirnos todos los días, no, sino para animarnos unos a otros como iglesia, como cuerpo de Cristo, para ser cada día mejores, ser parte de esta iglesia, ser parte de esta novia que Él quiere para sí mismo, una novia completamente limpia, pura, sin mancha, sin arruga. Y entonces creo que todos estos recursos los encontramos solamente en su palabra. Así que vamos a estar ocupando un pasaje base que nos va a estar llevando durante varios videos y vamos a empezar a desglosarlo un poco. Así que te voy a pedir que me acompañes a este pasaje base. Se encuentra en el libro de Deuteronomio. Vamos al capítulo número 30 y vamos a leer primero el versículo 6 y después nos vamos a saltar del 10 al 20, que ya es básicamente el versículo final. Entonces inicio a leerte y dice así la palabra del Señor. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, y para que tengas vida. Este es el 6, vamos a saltarnos hasta el 10 en adelante. Dice así: el Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar: ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar: ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de tu mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Ahora escucha. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay,
si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y sabes, esto me llama mucho la atención porque es una realidad. Yo creo que sinceramente tú y yo, no sé de dónde me escuches, pero gracias a Dios estamos en un país, México, donde no somos perseguidos a causa de nuestra religión, a causa de nuestras creencias. Tenemos libertad de culto, así que en cualquier momento nosotros podemos caminar por la calle con una Biblia y nadie nos va a decir nada. Podemos acudir a un templo con puertas abiertas, se pueden escuchar alabanzas en un volumen alto y no vamos a ser perseguidos, no vamos a ser azotados, no vamos a ser castigados, pero creo que tristemente eso también ha provocado que la iglesia no valore lo suficiente el privilegio que es tener la palabra de Dios tan a nuestro alcance para que nosotros realmente podamos atesorarla, valorarla y ponerlo en práctica. Pero quiero basarme el día de hoy solamente en el primer versículo que leímos el día de hoy, que es precisamente el versículo número 6. Te lo repito, dice así: el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. Sabes, yo creo que en algún momento ya lo compartí contigo, pero creo que es algo sumamente importante. Antes de que tú y yo podamos tener en nuestro corazón una iniciativa, una buena intención para poder obedecer al Señor, para agradarle, para hacer todo lo que Él nos pida, es necesario este pequeño detalle que nos menciona la palabra de Dios, pero que muchas veces nosotros queremos brincarlo, nosotros ya queremos empezar a servir sin haber sufrido esto que la palabra de Dios nos menciona, que es un cambio de corazón. Y esto es algo muy importante porque recuerda que tú y yo, al ser seres humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos estorba para agradar a Dios, porque tu fuerza de voluntad, tus buenas intenciones, así como las mías, son completamente inútiles cuando se habla o cuando se trata de obedecer al Señor. No podemos, porque no es en base a nuestras fuerzas. Por eso es que se nos ha dado también el Espíritu Santo, y es por eso que constantemente la palabra de Dios nos anuncia que es necesario que tú y yo podamos sufrir, podamos tener este cambio en nuestro corazón, que tú sabes a lo que se refiere, y es al nacer de nuevo, al nacer ahora de Dios, a tener mi identidad en el Padre, al tener su genética, cambiar por completo mi manera de pensar, no conforme a este mundo, no conforme a mis padres, no conforme a mis amigos, no conforme a nada terrenal, sino precisamente al corazón, a la mente que está en el Padre, y que al ser su hija, yo al ser adoptado porque he creído en Cristo, entonces mi mente es cambiada, mi chip, por así decirlo, es quitado por el pecado, y entonces ahora me es puesto a uno, me es incrustado a uno, que es la mentalidad del Padre. No porque se me obliga, no porque se me impone, no porque aquí tienes que obedecerlo, no, sino porque su Espíritu Santo, como es su labor, lo puedes leer tú en la palabra del Señor, Él nos convence de pecado. Su labor es persuadirnos, es convencernos de que Él siempre va a tener la mentalidad que es correcta, la que a nosotros nos conviene y la que por supuesto nos lleva a la vida. Así que el día de hoy, para darle secuencia a todo lo que venimos hablando acerca de los deseos del corazón de Dios, antes de que tú y yo podamos querer obedecerlos, es importante que primero examinemos nuestro interior, examinemos nuestro corazón, y que seamos sinceros delante de la presencia de nuestro Dios para decirle: Señor, tú miras en mí que he tenido un nuevo nacimiento, o a lo mejor volví a la persona que era antes de conocerte, o a lo mejor de poquito en poquito que empecé yo a permitir, empecé a pervertir una vez más mi mente, empecé una vez más a hablar como cuando no te conocía, a pensar como cuando no te conocía. Pero esto es importante porque recuerda, tú puedes observar a muchísimos personajes en toda la palabra de Dios que tuvieron un encuentro con Cristo y a ninguno de ellos se les mira retrocediendo. Podemos, por ejemplo, traer a nuestra mente lo que fue Pedro, pero una vez que se supo perdonado por el Señor, se supo aceptado, no se supo rechazado o excluido, en ese momento es que Pedro lo decide tomar todo por el Señor, y después lo conocemos, ¿no?, como Pedro el imprudente, Pedro el que quiere hacer todo rápido. Lo vemos como el apóstol Pedro, el que es ocupado por el Espíritu de Dios. Y es necesario que tú y yo también nos ocupemos de primero haber experimentado un nuevo nacimiento. Eso yo no lo puedo juzgar en tu vida.
ni nadie más lo puede hacer, pero sí es algo necesario que tenemos que empezar a investigar y examinar en nuestras vidas. Vamos a observar rápidamente un ejemplo que nos habla precisamente de este tema, de la importancia de que haya un cambio de corazón, de que haya un nuevo nacimiento. Así que te voy a pedir que me acompañes a el primer libro de Samuel, por favor. Creo que no te mencioné, pero todos estos pasajes los estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces vamos al primer libro de Samuel, al capítulo número 10, por favor, y vamos a leer el versículo 9. Todo este capítulo, que seguramente a lo mejor tú puedes ubicar en medio de la historia, a lo mejor por el título, te vas a dar cuenta que es cuando Samuel ya unge a este Saúl como el primer rey de Israel. Cuando pasa este evento, Samuel le da una clase de órdenes o de instrucciones muy específicas a Saúl, y entonces es en medio de todo esto, después de que Samuel y Saúl se despiden, nos menciona esto el versículo 9. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. Y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día. Me impresiona mucho porque la palabra de Dios es muy clara al decir que Dios le dio un nuevo corazón a Saúl. Para guiar al pueblo de Israel no era posible que cualquier ser humano, que cualquier persona pudiera gobernarlo. Se necesitaba que un rey tuviera el mismo corazón que el que tiene Dios. Se necesitaba de una persona que fuera el reflejo de Dios aquí en la tierra, que fuera un representante de lo que Dios quería, que estuviera completamente empapado de su voluntad, de su palabra, y que a su vez eso fuera lo que él pudiera transmitir con autoridad hacia el pueblo. Por eso es que si tú te das cuenta, en todo este pasaje nos anuncia que Saúl tuvo que sufrir un cambio en su corazón, sufrir de una manera positiva, que atravesar por este cambio, porque no era posible que a un Saúl en medio de su naturaleza pecaminosa como la que tenemos tú y yo, pudiera gobernar al pueblo. Pero ahora mira lo importante, por favor, porque más adelante tú puedes leer en lo que es la historia de Saúl, te vas a dar cuenta que algo pasó en él. Sus decisiones, sus placeres, sus deseos empezaron a ganar terreno en su corazón, de tal manera que aunque el Espíritu de Dios vino sobre él, más adelante, tú lo puedes leer, después se tiene que ir. Y en lugar de que estuviera el Espíritu de Dios, el Señor manda a un demonio para que lo pudiera estar atormentando. ¿Por qué? A causa de sus decisiones. Dios no hizo mal un cambio en su corazón. Dios no lo dejó incompleto. Dios no hizo una obra imperfecta. No, lo que el Señor hizo, lo hizo perfecto, como Él todo lo hace, como así es Él. Pero muchas veces tus decisiones y las mías son las que estropean su trabajo, son las que estropean este nuevo nacimiento, son las que nos vamos permitiendo nosotros ciertas decisiones, ciertos hábitos, ciertas acciones para decir, yo creo que ya soy maduro, lo puedo hacer. Pero no se trata de nosotros, recuerda, se trata de Cristo. Entonces vamos a observar precisamente cuál fue el final de este hombre Saúl. Nos seguimos ahí mismo en la primera carta de Samuel, pero vamos ahora al capítulo 31 y vamos a leer versículos 3 y 4, por favor. A esta altura, tú te vas a dar cuenta que ya los filisteos están teniendo una guerra con el pueblo de Israel. Entonces, uno de estos hombres filisteos hiere a este hombre Saúl. Entonces, te voy a leer versículos 3 y 4. Dice así: la batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame, antes de que estos filisteos paganos lleguen a atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Básicamente la palabra de Dios nos dice que entonces Saúl se mató a sí mismo, se quitó la vida, porque no quería ser, alcanzaste a escuchar, no quería ser burla de los pueblos, no quería ser maltratado por los pueblos. Hasta en su último momento Dios no era su prioridad. Dios no era lo que era razón de su vista, de su corazón. No, seguía siendo Él. Entonces, todo esto te lo comparto porque precisamente es bueno que queramos obedecer al Señor, por supuesto, pero el primer versículo que nosotros alcanzamos a leer en Deuteronomio nos decía que es necesario que el Señor cambie nuestro corazón para que entonces podamos nosotros obedecer al Señor. No se trata de buenas intenciones, porque yo sé que podemos tenerlas. No se trata de una buena iniciativa, porque a lo mejor está presente de una fuerza de voluntad increíble, de ideas maravillosas, porque pueden estar presentes.
pero no se trata de nosotros, de nuestros recursos, de cuando yo quiero, no, se trata de Él. Así que vamos a investigar un poco acerca de nuestra vida, vamos a examinarnos a la luz de la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo para que Él sea el que nos haga visible a nuestra propia mirada, nuestra propia condición. No que lo podamos mirar con un corazón soberbio para decir que me vas a analizar si yo estoy perfecta. No, porque si estuviera perfecta ya estaría en el cielo, pero sigo en la tierra. Señal de que soy imperfecta, señal de que algo el Señor tiene que perfeccionar en mí y que entonces sea eso a lo que yo pueda mirar, lo que yo pueda escuchar de su corazón y que entonces pueda cambiarlo, sabiendo que por mí misma no puedo, pero sí con sus recursos y por su misma persona y por su propio poder. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden que también aquí abajito les dejo el link hacia una alabanza que nos lleve a meditar en medio de todo este tema. Y pues esto es todo por el video del día de hoy. Yo me despido, les mando un abrazo muy grande a cada uno de ustedes y si el Señor nos permite nos vemos por aquí en un video más. Bye.